Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, desde mi canal Lourdes y Suele. Hoy quiero traeros un recuerdo también de la infancia. Se titula Frey y Queen, dos historias de amor perruno. Es una historia muy especial, que en realidad son dos historias entrelazadas en el tiempo y unidas por el cariño a mi madre. Dos perros que tenían cariño a mi madre, Frey y Queen. Mis padres y mis abuelos vivían juntos en un pueblo pequeño. Cuando yo tenía 4 años, mis padres se independizaron y nos fuimos a vivir a la ciudad. Mi abuelo ayudó en la mudanza con su carro, con Perico, su burro, y con Frey, un perro pastor noble y fiel. Ya os he hablado de que mi abuelo era pastor de ovejas y claro, él siempre necesitaba tener un perro. Varios viajes hicieron falta para trasladar todas las cosas, porque el carro tampoco no era muy grande. Y había que cargar muebles, ropa, recuerdos, y poco a poco la nueva vida empezó. Frey se aprendió el camino desde la casa de campo de mis abuelos hasta el piso donde vivían mis padres. Pero claro, llegó la separación inevitable. Frey se tuvo que quedar con mis abuelos y mi madre pues en su piso con nosotros tres juntos. Un día, por la tarde, mi madre escuchó unos rasguños en la puerta y fue a abrir. Y allí estaba Frey. Había recorrido todo el camino para encontrarla. Y habían unos 10 o 12 kilómetros de distancia, ¿eh? Tenía que hacer cada vez esos kilómetros para ir hasta casa de mi madre y para volver luego a casa de mis abuelos. Aquella rutina de amor se repitió durante mucho tiempo. Yo era muy pequeña, yo no lo recuerdo. Lo explico, lo recuerdo porque mi madre lo explicaba y lo recordaba y entonces a mí se me quedó grabado. Pero claro, yo no, la verdad es que no lo recuerdo. Pero mi madre cuando lo explicaba siempre se le iluminaba la cara y también le brillaban los ojos de pena. Hasta que llegó un día en que Frey no apareció. Mi madre lo esperó, no llegó. Al día siguiente tampoco, al otro tampoco. Y ya la cosa, pues claro, ya era preocupante. Como en aquel tiempo no habían teléfonos como hay ahora, era muy rara la casa que había teléfonos, pues tuvieron que esperar hasta el domingo, que el domingo era el día en que mis padres, por costumbre, iban a comer a casa de mis abuelos. Mi madre iba entre triste y feliz. Cuando llegó a la casa, mi madre lo llamó, pero no acudió. Y fue mi abuelo quien le dio la triste noticia. Frey había muerto al cruzar la vía del tren. Cuando por la noche del primer día no llegó el perro a casa, pues naturalmente mi abuelo se preocupó y en parte ya vio la imagen, ya se imaginó lo sucedido, porque por narices el perro tenía que pasar la vía del tren. El disgusto de mi madre fue enorme. Él explicó cómo al día siguiente, al salir con el rebaño, hizo el camino que el perro estaba acostumbrado a hacer y lo encontró. Y tuvo que hacer cargo de enterrarlo ahí mismo. El disgusto de mi madre fue terrible. Estaba embarazada de mi hermana y no había manera de consolarla. El perro adoraba a mi madre y mi madre pues le tenía muchísimo cariño a Frey. Mi abuelo consiguió otro perro porque en su trabajo pues le hacía falta. Le era necesario tener un perro para que lo ayudara con el rebaño. Pero mi madre se juró a sí misma que nunca más volvería a llorar por un animal. Y cumplió su palabra. En casa nunca tuvimos perro ni gato, y eso que nosotras lo pedíamos. No hubo manera.
Lo máximo que conseguimos fue una pecera de aquellas redondas pequeñitas con un par de peces. Y cuando se murieron los peces, se acabaron los animales. Ya no entró ninguno más. Pasó el tiempo y yo me casé, ya tenía mis 2 hijos, pero yo siempre había querido tener un perro. No quería un perro grande, quería un perro pequeño. Frey era un perro grande, un perro pastor. Yo no quería un perro tan grande, pero quería un perro. Y el primero que llegó a casa fue una Yorkshire hembra de la medida más pequeñita, llamada Queen, porque por aquel entonces hacían una serie que se llamaba La Doctora Queen, una serie del oeste, y había una doctora que, bueno, la protagonista se llamaba Queen, y me gustó el nombre y se lo puse. Tan pequeña, tan llena de energía, y cuando creció además continuaba siendo tan pequeña, era una gozada tenerla. Saltaba, corría, iba adelante, iba detrás, bueno, era una pasada de perro. Nos daba alegría a todos. Pero entonces mi madre ya estaba muy enferma y se acercaban las Navidades y vinieron a pasar un par de meses a mi casa. Y ocurrió algo increíble. Queen adoptó a mi madre. O sea, yo era su dueña, pero Queen adoptó a mi madre y también la quería muchísimo. La seguía a todas partes. Mi madre tenía que pasar muchas horas o sentada en el sofá o tumbada en la cama porque, bueno, le costaba mucho moverse. Y ella, pues, siempre estaba con mi madre. Si mi madre se sentaba en el sofá, ella se sentaba en su regazo. Si mi madre iba a la cama, ella subía y se acurrucaba a su lado. Nosotros, mi marido, yo, mis hijos, intentábamos quitársela de encima porque suponíamos que el peso del animal, aunque era muy pequeño, pero que igual la molestaba por a causa de los dolores que tenía y tal. Intentábamos apartarla para que no la molestara, pero a mi madre le gustaba tenerla. Y el perrito o la perrita, en cuanto veía la ocasión, enseguida estaba con mi madre, o sea que no, que ella comprendía que tenía que estar con mi madre. Hasta que nos dimos cuenta o lo comentamos con alguien, bueno, el caso es que comprendimos que Queen no la molestaba, al contrario, la estaba cuidando, la estaba acompañando con su pequeño corazón, le estaba haciendo mucha compañía. Fue un regalo de la vida, aquel animalito lleno de alegría, de ternura, los últimos meses de mi madre. Y nos enseñó que, aunque ella un día decidió no llorar más por un animal, los animales nunca dejaron de quererla. Queen también tuvo un triste final. Un día, mientras estaba haciendo mi cama, estaba en un segundo piso, mi habitación, ella se ponía en el balcón y corría por el balcón. Y de momento giré la cabeza y no estaba. Y me lo pensé, me asomé y había caído al vacío. Y estaba con las piernas así. Bajé las escaleras corriendo, pero ya estaba muerta. Aún y con ello, en aquel momento no teníamos línea de teléfono y vivíamos en una casa de campo. Mi coche estaba en el taller porque era viejito y tenía siempre problemas. Y me fui andando hasta el pueblo a una panadería para que me dejaran llamar a un veterinario. Y volví andando otra vez para casa y Queen allí tirada en el suelo. El veterinario vino, pero ya me dijo lo que yo ya sabía, que estaba muerta. Bueno, fue el episodio más trágico de mi vida. Se me han muerto otros animales, pero como con Queen. Bueno, hoy os quería hablar de 2 perros muy distintos, pero unidos por un mismo amor, el que sintieron por mi madre. Y yo siempre llevaré estas historias en mi corazón.
Gracias por escucharme. Y recuerda, date permiso para brillar sin prisa y sin miedo.